versos 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. ¿Llegamos? Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este se fue Sama, hijo de Agé, Aretita. Los filisteos habían reunido en Elí y había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Dice, y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El versículo número 9 nos habla acerca del nombre de la persona que estaba peleando esta batalla. Se llamaba Eleazar, hijo de Dodo. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por la oportunidad que nos concedes de bendecir tu nombre. Gracias por el privilegio que tenemos de poder, Señor, escuchar y de poder recibir la palabra el día de hoy. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de los corazones y que podamos, Señor, tener un tiempo para asimilar correctamente tu palabra en nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos, y a ti, Señor, damos la honra y la gloria por siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. Ocupe su lugar y gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos en un tiempo muy especial donde estamos viendo la mano de Dios moverse. Es un tiempo donde el Señor quiere bendecir nuestra vida y donde el Señor quiere fortalecer nuestra fe. Si hay tiempos donde necesitamos probar nuestra fe, este será uno de ellos. Tenemos ya varias semanas, 2 o 3 semanas, con esta alerta que se nos ha dado en cuanto a guarecernos y protegernos constantemente y con mucho cuidado en nuestra vida. Entonces yo quiero hablar acerca del cerco de protección. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos guardarnos? La comunidad está siendo sacudida por la información que se les está dando o se nos está dando. Nos dicen que tenemos que lavarnos las manos, nos dicen que tenemos que tener cuidado con la distancia social, es decir, no estar tan cerca unos de otros. Tenemos que tener cuidado para donde vamos a ir a hacer las compras, donde vamos a estar con las personas. El día de ayer me informaron que no podemos tener cierto tipo de visitas en algunos lugares. Hoy, esta mañana, nos dijeron que no podemos ir a visitar la cárcel. La hermana Rosy nos dijo que también se restringieron las medidas en los hospitales y así sucesivamente. Parece que hay un cerco de protección. Está buscando la autoridad el hecho de que nosotros podamos estar protegidos y a la vez proteger a los demás. Muy probablemente en las próximas 2 semanas solamente tendremos a través de estos medios de comunicación pues el transmitir los servicios. Pero gracias a Dios porque podemos hacerlo, porque podemos juntarnos y poder alabar al Señor a través de este medio. Me llamó mucho la atención este asunto del cerco de protección, porque este personaje en la escritura, Eleazar, tiene en su corazón el deseo y el anhelo de poder defender su propiedad, la propiedad donde había lentejas, la propiedad donde estaba su trabajo, su esfuerzo invertido, y ahora estaban ya listos para cosechar. Estaba una lucha tremenda contra los filisteos y el pueblo de Israel estaba huyendo en contra de los filisteos, no estaban haciéndole frente. Algo sucede en el corazón de Eliezer que se para en medio de aquel lugar de trabajo, toma su espada
y empieza a pelear contra cuando filisteo se acercara a tratar de robarse su propiedad. Dice la escritura que el hombre tomó su espada en la mano y empezó a pelear, a matar filisteos, y el hombre se mantenía firme, estable, defendiendo su propiedad. Yo quiero con este pasaje, hermanos, enseñarle o compartirle por lo menos 2 o 3 cosas que necesitamos ir captando en nuestra vida. La primera de ellas es que en medio de la crisis hay situaciones que nosotros podemos seguir, hay orientaciones que nosotros podemos tomar en consideración, hay detalles que nosotros debemos de considerar para poder mantener nuestra protección y mantener un cerco de protección, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás. ¿Cómo tratamos este asunto? Lo primero que a mí se me viene a la mente es que este muchacho, Eleazar, tenía en su mente que era una propiedad de él aquel terreno lleno de lentejas. La segunda cosa es que probablemente era la provisión de su familia para los siguientes meses. Otra de las cosas es que él estaba listo para guarecer la información y el deseo de poder ayudar a su familia. El otro detalle que yo encontré aquí es que él tuvo un deseo de perseverancia en medio de la crisis, en medio de la lucha, en medio del problema. Quiere decir que este varón tuvo en consideración el no tener que perder su vida o no tener temor por perder su vida a reserva de poder resguardar lo que era suyo. No sé si usted se ha fijado que normalmente los varones somos muy dados a establecer fronteras, a establecer límites. En mi casa, de la yarda hacia adentro y hacia el patio, ahí yo puedo mandar. No puedo dejar que el vecino pueda venir y mandar en mi casa. Yo no puedo involucrar a otra persona para que venga y trabaje sobre mi casa. Yo no puedo ir con el vecino y decirle, oye, ven a cortar y sacarte de mi casa porque ya está muy grande. No, esa es tu responsabilidad. Tú tienes que luchar por eso, tienes que velar por eso, tienes que cuidar lo que es tuyo. Entonces, esto implica que nosotros tenemos que aprender a establecer límites y aprender a establecer propósitos en cuanto a lo que queremos lograr. Un cerco de protección es un vallado, puede ser de madera, puede ser de ladrillo, puede ser de alambre, puede ser de espinos, en fin, una cerca delimita la propiedad. Y entonces, hermanos, déjenme decirle ¿qué es un cerco de protección? Un cerco, de acuerdo al diccionario, es una zona en la cual usted está limitando su territorio. Una zona, un cerco, es una zona de aislamiento para poder estar ante cualquier situación. Una cerca es algo o un cinto que ciñe o que rodea una casa. Una cerca o un cerco es algo que rodea su propiedad. Déjenme compartir esto. Rodear una plaza frente al enemigo es un asedio, es poner un cerco. Es decir, en aquellos años, cuando la Biblia estaba revelando este asunto de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, se utilizaba mucho cercar las ciudades por el enemigo. Es decir, venían los ejércitos contrarios, tomaban una ciudad y le ponían un cerco alrededor. No entraba nadie, no salía nadie, no entraba comida, no salía comida, no había ningún tipo de movimiento comercial, etc. Estaban cercados. La Biblia nos habla acerca de que cuando se juntan contra nosotros, los angustiadores y nuestros enemigos para comer nuestras carnes, ellos tropiezan y caen. La Biblia dice, aunque un ejército acampe alrededor de ti, tú estarás confiado. Nosotros necesitamos, hermanos, poder establecer cercos de protección.
cercos a un vallado, una muralla, una pared, en cuanto a protección de nuestras familias, en cuanto a protección de nuestros hijos, en cuanto a protección de nuestro trabajo, etc. Ante una adversidad de esta magnitud, nosotros tenemos que poner un cerco en derredor de nuestra visión, en derredor de nuestra situación, en derredor de la enfermedad, en derredor de la guerra, en derredor de la esclavitud. ¿Por qué de la esclavitud? Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel estaba cautivo. Y el pueblo de Israel en cautividad tuvo que experimentar varias cosas. Tuvo que experimentar el maltrato por causa de los egipcios por más de 400 años. Pero me llama la atención casi al final de la esclavitud, cómo Dios obra de una manera sobrenatural y contundente para poder sacarlos de la esclavitud. El pueblo de Israel tiene que pasar procesos y tiene que ser testigo por lo menos de 10 plagas que la Biblia menciona en el libro de Éxodo. Quiere decir que siempre en el tiempo de crisis vamos a ver la mano del Señor obrando y vamos a ver cómo el Señor se puede glorificar de una manera especial y extraordinaria en nuestra vida. Quisiera que pensáramos un poco sobre este concepto. Nosotros, hermanos, en medio de la crisis no nos asustamos, sino que tenemos que estar conscientes de que no trabajamos con el sistema. Nosotros tenemos que estar conscientes que trabajamos bajo el propósito y la voluntad de Dios. Miren, la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La Biblia nos menciona en el libro de Éxodo, en el capítulo número 7, que mientras el agua estaba contaminada y la gente no podía beberla porque se había convertido en sangre, el pueblo de Israel estaba también en esa situación, pero de forma sobrenatural protegidos por Dios. Porque la Biblia dice: las plagas eran para los impíos, eran para el pueblo egipcio. Nosotros tenemos que seguir las normas, la dirección que Dios tiene para nuestra vida en este tiempo. En este tiempo usted y yo tenemos que echar mano de la fe. Tenemos que echar mano de la sangre de Cristo. Tenemos que echar mano de la palabra de Dios. En este tiempo usted y yo tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Dios está a nuestro lado. Dios está ahí para ayudarnos. La Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero tenemos que aprender a manejar los principios de la palabra de Dios. Nosotros no nos vamos a ir caminando por causa del temor. Nosotros no nos vamos a ir motivados por lo que las noticias dicen. Nosotros no vamos a escuchar ninguna palabra negativa que venga a tratar de obstaculizar y destruir nuestra fe. Por el contrario, tenemos que estar conscientes que tenemos que servir a Dios, amar a Dios, buscar a Dios, a estar en continua comunión con Dios, hoy más que nunca. Yo he escuchado gente que dice: pastor, yo amo al Señor mucho. Pastor, yo quiero servir a Dios, pero incondicionalmente. Y en las primeras de cambio le cambia su fe, le cambia su corazón, le cambia su pensamiento. En las primeras situaciones adversas empiezan a luchar, a patinar, si sirven a Dios, si no sirven a Dios. Me dijo una persona que recién salía de la cárcel: pastor, me siento tan contento porque Dios me sacó de la cárcel. Y yo le dije: lo felicito, qué bueno, ahora es tiempo de buscar a Dios. Dijo: no. Una cosa es que Dios me haya sacado de la cárcel y otra cosa es que quiera que yo vaya a la iglesia. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Entonces, hay gente que quiere el milagro, hay gente que quiere la protección de Dios, pero no quiere buscar a Dios.
Buscad a Jehová, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el cual es amplio en perdonar. Amén. La plaga de los piojos, de las moscas, de las ranas, de las úlceras, la plaga de las langostas, la lluvia de granizo, las tinieblas, todas esas plagas las pasaron los israelitas, pero Dios tuvo siempre cuidado de ellos. Catástrofes grandes se han presentado en este siglo en el mundo. Usted recordará hace unos 2 o 3 años atrás un tsunami que mató 250,000 personas. En Haití, un temblor tremendo en la isla que mató cerca de 200,000 personas. Usted recordará que hubo una situación de temblor en el área de Japón y murieron cerca de 20,000 personas. Si podemos seguir nombrando más y más gentes muriendo. Más de 30,000 personas mueren en los Estados Unidos por causa del suicidio. Más de 270,000 personas mueren en los Estados Unidos por causa de la diabetes y por causa de la alta presión. Hermanos, ¿estamos ante situaciones críticas de la vida? Sí. Pero también estamos ante la manifestación gloriosa del Todopoderoso en favor de nuestra vida. Pero tenemos que lograr que la palabra de Dios se revele en nuestra vida. Que podamos saber que realmente la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, es un antídoto para todo aquello que ha venido en contra de nuestra vida. Es importante entender que para esta situación de crisis, es la sangre de Cristo la solución para esa situación. El mundo espiritual se gana con sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre es imposible la remisión de pecados. Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. En la cruz del Calvario no solamente derrotó el pecado, sino que derrotó a Satanás, a sus huestes demoníacas, a principados y a potestades de maldad. La Biblia dice que nosotros tenemos poder en el nombre de Cristo, en la sangre de Cristo, en la palabra de Dios. Tenemos que buscar esa revelación. Tenemos que hacer que el Señor se manifieste en nuestra vida de una manera contundente. Apocalipsis capítulo 12. Versículo número 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estos son los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Es importante entender que en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, el Señor está ahí para protegernos y bendecirnos. Qué increíble, hermanos, es lo que estamos viviendo. De una semana a otra, nuestra vida cambió, nuestro trabajo cambió. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha sido mandada a casa a trabajar desde sus computadoras. Yo estaba pensando, imagínense usted cómo va a ser el procedimiento del anticristo cuando manifieste su poder en la tierra. Va a ser algo increíble, algo terrible. Gracias a Dios que nosotros estamos aquí todavía y que su Espíritu está con nosotros. Pero cuando el Señor aparezca, entonces todo esto se manifestará de una manera increíble. El mundo espiritual se gana con la sangre de Cristo, con el poder de su sangre. La angustia, el temor, la dificultad se tiene que vencer. Fíjese, la palabra angustia tiene una relación con otras palabras, con dolor, con tristeza, con aflicción, con dificultad, con congoja. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestra ayuda, el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. La Biblia dice que el Señor pone un cerco de protección sobre nuestra vida. El Señor manda a su ángel a que acampe en derredor nuestro. Un cerco de protección
protección está para su vida, está para su mente, está para su corazón. Esta mañana declaramos que ese círculo, que ese cerco de protección está sobre la hermanita de la hermana Metoski, que está en el hospital. Desde aquí enviamos la palabra de sanidad sobre su cuerpo y todo su corazón se normalizará y su mente estará correcta al despertar de ese momento difícil. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí a los hermanos que están dedicados en sus casas, la hermana Adriana, la hermana Fernanda, Katia, que están pasando por momentos de salud, en el nombre de Jesús, a través de su sangre, reciban la sanidad, porque el Señor tiene esa bendición ahí. No tengo temor de decir que nosotros la sangre de Cristo no la usamos como amuleto, sino la usamos con la revelación que hemos recibido del Padre, que en la cruz del Calvario el Señor derramó esa sangre para perdón de tus pecados, pero también para sanar tus enfermedades y para liberarte de toda maldad. En el nombre de Jesucristo, recibe esa paz en tu vida. Hablar en contra de las fuerzas malignas es algo que está claramente visible en este tiempo. La Biblia dice: no tendré temor de espanto nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Las noticias están causando mucho pánico. Las noticias están causando miedo. El pánico, el miedo y todo lo relacionado con estos dos espíritus son simplemente aflicción. Es una realidad que estamos viviendo, que hay necesidades, pero no vamos a tener ningún temor. No temeremos. Aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, nosotros estaremos confiados. La Biblia dice que el Señor nos da victoria con su sangre. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Samuel, el pasaje que leímos, que Eleazar se puso en el lugar de su cerco, de su territorio, de su propiedad. Tomó la espada, empezó a pelear y a pelear y a pelear. Y luego viene una frase al final, 2 veces repetida: y Jehová le dio gran victoria. Jehová le dio gran victoria. Es decir, el Señor nos ha capacitado para poder ser victoriosos, mis hermanos. El Señor nos librará de toda opresión. El Señor nos librará de toda plaga maligna. Lucas capítulo 1, versos del 30 al 35 nos hablan acerca del poder de la sangre, acerca del poder y de la autoridad que Dios nos ha brindado. La sangre de Cristo es nuestro respaldo. La sangre de Cristo es quien nos ayuda, es quien nos bendice, es quien nos fortalece, es quien nos anima a poder caminar y a seguir adelante. Mi amigo, tenemos que buscar esa revelación. Un amigo mío, pastor, que estaba ahí en Monclova, Coahuila, cuando estábamos en la escuela bíblica, teníamos muchos ataques del enemigo. Y había una opresión que continuamente venía sobre él. Aquella opresión que la gente le llama: se te sube el muerto, o simplemente sientes algo dentro de ti que como que te ahoga, te asfixia y no puedes decir palabra alguna. Y parece que están gritando mucho. Dice mi amigo que cuando él experimentaba eso, no hallaba cómo reprenderlo, cómo echar fuera aquella cosa. Pero él sabía cuando se iba a manifestar ese espíritu ahí en el cuarto de los estudiantes. En la noche, pasada la medianoche, aquella cosa llegaba y causaba opresión. Un día alguien le dijo: Arturo, lo que necesitas es reprender eso en el nombre de Jesús y cubrirte con tu sangre, con la sangre de Cristo. Dice mi amigo que cuando él sentía que aquella opresión iba a llegar, empezaba a reprender. Y decía: en el nombre de Jesús te reprendo y me cubro con la sangre de Cristo.
Y entonces dice que aquella cosa como que entraba al cuarto y inmediatamente se iba. Aquel muchacho dejó de tener la opresión hasta el momento en que pudo entender que la palabra de Dios, que el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo tienen poder en nuestra vida. La revelación de la sangre de Cristo en nuestra vida trae respaldo para nuestra salud. Trae respaldo para que nosotros podamos liberar nuestra alma, sentimientos, situaciones de odio, de amargura, de aflicción, de rencor. Todas esas emociones que están dentro del alma, solamente por la sangre de Cristo lo pueden derrotar. Las batallas mentales, luchas en tu mente, luchas en tu corazón, luchas dentro de ti mismo contra cosas que simplemente ya pasaron hace años, pero que están en tu mente y no sabes cómo echarlos de tu vida. Aplica la sangre de Cristo. Probablemente estés pensando en pecados de hace muchos años atrás, pero la Biblia dice que si tú aplicas la sangre de Cristo, el Señor te torna tu conciencia a una conciencia limpia, mis hermanos. La batalla en la mente la puedes ganar por el poder de la sangre de Cristo. La batalla contra el mundo de maldad lo puedes obtener en victoria con el poder de la sangre de Cristo. En tus finanzas, el poder de la sangre de Cristo también va a ser algo efectivo. En este tiempo, acuérdense ustedes de lo que estoy diciendo, en este tiempo en que todo el mundo está luchando, batallando, pensando en algún tipo de crisis, especialmente de salud y financiera, este es el tiempo donde el Señor le va a bendecir más, donde usted va a tener más, donde el Señor le va a proveer más, porque nosotros, acuérdense, no estamos en el sistema. Nuestro sistema es la palabra de Dios. Nuestro sistema es el poder de Dios. Nuestro sistema es la sangre de Cristo en nuestra vida. Hermanos amados, necesitamos crear nosotros un ambiente donde podamos estar protegidos, donde podamos estar liberados, donde podamos hacer la obra de Dios. Todos podemos hacer algo por el Señor. En este tiempo todos podemos lograr que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Hablar con otras personas de Cristo. Vamos a tener bastante tiempo en casa para hacer llamadas, para hablar con el vecino, para compartir con otros, no alarmistamente, sino con una palabra de fe y de esperanza. Amén. Podemos hablar con otras personas. Podemos hablar del país positivamente. En medio de la crisis, en medio del caos que estamos viviendo, tenemos que hablar positivamente. No hablen mal del país. No hablen mal de su ciudad. No hablen mal. Evite que los espíritus vengan a tomar control. Porque si empezamos a tomar ese tipo de actitud negativa, empezaremos a condenar todo lo que se está desarrollando a nivel global en cuanto a gobierno, ¿sí? Entonces no queremos maldecir nuestro país, no queremos maldecir este país, sino queremos bendecir a cada uno de los que estamos en cualquier lugar. Amén. Luego la otra cosa, no empiece a hablar mal del negocio, no empiece a hablar mal de su trabajo. Si está trabajando en casa, trabaje contento. Si le toca ir a atender las actividades en los lugares de trabajo, pues hágalo también, mientras la autoridad lo permita. Después simplemente hay que acatarnos a lo que las autoridades dicen. Lo que quiero decirle es, no maldiga su trabajo. Ay, mira, ya no tengo trabajo, ya no sé qué hacer, no sé cómo. No, vamos a darle gracias a Dios, porque en medio de todo eso el Señor nos proveerá, el Señor nos suplirá. Y lo que esta mañana les decía a los hermanos acá en la iglesia, si usted puede y tiene comida, no se la coma toda en un día, ¿sí? Si puso un jarro de frijoles para una semana, no se lo acabe en un día, porque estando en casa, todos queremos estar comiendo y comiendo y comiendo. Raciones normalmente como si no estuviera en casa. Entonces, sea sabio en ese aspecto.
bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga su prosperidad y deje que el Señor traiga protección. ¿Cómo debemos usar un cerco de protección? Número 1, defendiendo nuestro territorio. Es decir, en este tiempo de aflicción, en casa, no solamente esté viendo la televisión, o no solamente esté acostado, ¿sí? Sí, bueno, hay que disfrutar, disfrute si quiere estar acostado, pero no todo el tiempo es estar acostado, hay que levantarnos, hay que leer la palabra, hay que compartir la palabra, cantar juntos, buscar la manera en poder invocar la presencia de Dios en casa. Si nos la pasamos todo el tiempo escuchando las noticias, usted ya sabe, en inglés, en español, en chino, en todos los idiomas está la misma noticia. Estamos en un riesgo increíblemente grande. Entonces, ponga alabanzas, busque a Dios, ore, lea. Si usted iba a escribir un libro, empiece a escribirlo. Mire, tenemos 15 días para escribir todo lo que usted quiera. ¿Sí? Haga algo productivo, no se limite. Recuerde que usted tiene que defender su labor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo le invito, si todavía tiene oportunidad de pasar por ahí, por el centro comercial, y llega al lugar donde están los jugos, cómprese un jugo de uva de esos de a litro y celebre la Santa Cena en su casa. Coma y beba la cena del Señor en su casa. Y usted dice, es que yo no soy pastor. Yo como pastor le autorizo a que usted celebre la Santa Cena en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Diga, recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Recordamos su venida. Recordamos que el Señor nos va a llevar con Él. Recordamos que tenemos comunión con Él. Y usted disfrute de la Santa Cena en su casa. Cante un coro, bendiga al Señor y disfrute de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos defender nuestra familia con la espada. Con la espada. Si hay gente que se está defendiendo en las tiendas comerciales por un rollo de papel, ¿cuánto más nosotros lo haremos, hermanos? Con la fe y la seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos que defender la libertad con la sangre de Cristo. La bandera americana tiene un símbolo ahí entre las barras blancas, azules, las estrellas, las barras rojas. Esa bandera tipifica la libertad. Para nosotros, hermanos, la libertad está en Cristo. Amén. El país lo amamos y lo defendemos, pero también tenemos que amar y defender nuestra fe. Es importante que usted mantenga una estrategia de fe creciente. Si puede, ayune estos días. Hay una campaña de ayuno todos estos 7 días de esta semana en la ciudad a partir de ayer hasta el próximo domingo. Hay una campaña de oración también. Busque la manera de estar conectado en la oración. Cuando usted invoque la presencia de Dios, crea que está con muchos otros creyentes alrededor de la ciudad y de la nación orando. Y no solamente de la nación en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy el presidente de Paraguay estuvo anunciando que solamente el poder del Señor puede ayudarnos a salir de esta crisis. El presidente de El Salvador también lo hizo el día de ayer. El presidente de los Estados Unidos lo hizo hace 4 o 5 días atrás. Él convocó el domingo anterior un domingo de oración porque esta situación está difícil, crítica. Pero hermanos, mayor es el que está con nosotros. Déjenme, les digo algunas cosas más y termino. Cuando yo fui pastor en la ciudad de Río Bravo, cerquita de Laredo, Texas, les decía a los hermanos esta mañana que había una inundación que estaba por venir a la ciudad. La ciudad es una ciudad pequeña. Mientras estaba el agua fluyendo hasta arriba de los puentes internacionales
de Laredo, Texas, el agua acá en Río Bravo había cubierto una tercera parte del pueblo. Pero cuando empezamos a anunciar que iba a haber una inundación, nadie nos podía creer. Yo me puse de voluntario con el State Trooper para poder ayudar a anunciar que iba a haber la inundación. Yo iba y sonaba las puertas de las casas, de las gentes, incluyendo las familias de nuestra iglesia que vivían ahí, para pedirles que salieran porque se iba a inundar. Y no era una inundación repentina, era una inundación que iba poco a poco, subiendo el agua, y lo más alto de la cresta del agua iba a tapar la mitad del pueblo. Gracias a Dios que solamente fue un tercio lo que se inundó. Pero a lo que yo quiero llevarnos es a esto. Mientras tocábamos las puertas en las madrugadas, había gente que rápidamente sacaba sus cosas y se iba a la escuela donde estaban sirviendo comida y refugio y cobijas y todo lo demás. Había gente que se tardaba un poco más y más tarde dábamos otra vuelta ahí. Y más tarde otra vez otra vuelta. Estuvimos desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana avisándoles. Cuando llegué con los hermanos de nuestra iglesia, ojalá que me estén viendo, fueron los únicos que no querían salirse de su casa. ¿Por qué? Porque decían que estaban confiando en Dios. Decían que no les iba a pasar nada. Decían que yo estaba exagerando juntamente con la policía. Decían que éramos muy escandalosos, ¿sí? Pero la realidad es que para el siguiente tiempo de horas, para las 11 de la mañana, un cuarto del pueblo, una tercera parte, perdón, del pueblo estaba inundado. Los hermanos ahora ya fuera de sus casas, en la escuela donde estaban con el refugio, decían: pastor, le debíamos de haber hecho caso. Pues sí, ahora ya están inundadas sus cosas, sus documentos, todo. ¿Qué podemos hacer? Aguantar a que baje el agua, a ver cómo nos va. La inundación en Río Bravo fue evidente, pero la gente no quiso prestar atención. Yo quiero decirles, mis hermanos, que hoy, en este tiempo, la sangre de Cristo es la única respuesta para cubrir nuestra vida en esta vida terrenal y en la vida eterna. Amén. Nosotros estamos aquí cubiertos con la sangre de Cristo, protegiendo nuestra vida. Y quiero invitarlo para que en su casa pueda declarar su hogar cubierto con la sangre de Cristo. El Señor mandará su protección, su cuidado y su ayuda. Esta mañana, antes de terminar, vamos a tomar la Santa Cena. Mientras tomamos la Santa Cena, vamos a pedirles que ustedes en casa también participen de la Santa Cena. Si puede con el juguito de uva está bien, si ya no puede salir, bueno, pues con agua y pan, o algo con agua y tortillas. Si alguien le dice que eso es una herejía, ustedes échenmelos a mí, yo aquí me encargo de averiguar con ellos. La cosa es recordar la muerte de Jesucristo. La situación está en hacer claro que la resurrección de Cristo es verdadera. La situación está de que necesitamos recordar que Cristo viene pronto. Necesitamos recordar que tenemos comunión los unos para con los otros. Usted y yo aprenderemos a poder conquistar cualquier circunstancia por medio de la sangre de Cristo. Usted y yo aprenderemos que la revelación de la sangre de Cristo en nuestra vida nos concede victorias tras victorias. Usted y yo nos levantaremos en fe, tomaremos la autoridad y el poder por su sangre y saldremos vencedores. Amén, amén. Estos son, dice Apocalipsis 12:11, los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Les voy a invitar para que oremos, hermanos. Padre, en esta mañana yo declaro que aquellos que nos están viendo a través de estos medios, la sangre de Cristo los cubre y los protege. La sangre de Cristo se manifiesta hacia sus vidas y el poder de Dios se revela a sus corazones. Padre, permite que si hay alguno que no te conoce,
como Salvador personal, en este día pueda decir: Señor, dame una esperanza de vida para mí. Te recibo como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Mi amigo, si usted ha hecho esta pequeña oración tan simple como eso, usted ahora es parte del cuerpo de Cristo y sus pecados son perdonados. Y ahora usted debe de tener la seguridad que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarles, mis hermanos, para que tomemos la Santa Cena.